Los ataques de Rusia en Ucrania continúan. Se vienen intensos enfrentamientos desde la región. Bienvenido a nuestro video, donde recopilamos los eventos en desarrollo del día. Se ha recibido información de que un avión bombardero estratégico B-52H de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha sido avistado cerca de la frontera con Rusia. Según la información obtenida, se determinó que el bombardero voló a 140 kilómetros de la frontera occidental de Rusia. Fuentes locales interpretaron que el avión bombardero perteneciente a los Estados Unidos volaba a baja altura sobre la capital de Estonia, pero, a juzgar por su ruta, era demasiado delgado para la frontera rusa y es muy probable que haya intentado una posible táctica de ataque. En las imágenes de video del incidente, se ve claramente al bombardero que sobrevolaba territorio estonio. En la segunda imagen, los eventos del Día de la Independencia de Estonia se registraron sobre Tallinn, pero no está claro cómo se relaciona con el Día de la Independencia. La aparición de bombarderos estadounidenses cerca de las fronteras rusas indica claramente una amenaza para Rusia, lo que significa que, nosotros también estamos aquí. Los intensos combates continúan en la región. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, dijo, se ha disparado fuego contra Ucrania desde las torretas de Transnistria. Dicho, Zelensky, Ucrania no tiene ningún plan contra el territorio de Pridnestrovsk, que considera territorio moldavo, pero recientemente se abrió fuego en territorio ucraniano cuando comenzó el conflicto, pero no es posible determinar quién lanzó estas bombas. No venga, y no habrá respuesta. Sin embargo, según los analistas, el despliegue de fuerzas masivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta dirección indica que se espera un nuevo ataque desde allí. Actualmente, la situación en la frontera de Ucrania y Transnistria es bastante tensa. Se registran momentos interesantes mientras los conflictos continúan en el frente. Uno de ellos apareció cuando el ejército invasor ruso se lanzaba en paracaídas. Imágenes interesantes fueron capturadas en video por casualidad. El incidente intentó sacar al ejército ucraniano de las trincheras con el intento de los soldados rusos de atacar Uglíder. Un soldado ucraniano dispara un cohete RPG-7 a un soldado ruso que se lanza en paracaídas. El soldado ruso se da cuenta con la ayuda de su suerte de cómo le están apuntando desde un RPG-7, y solo milagrosamente logra evadir un misil volador en el último segundo. Según los expertos, de esta manera el paracaidista ruso se salvó no solo a sí mismo, sino también a sus compañeros que se encontraban cerca, ya que en caso de explosión casi todos los paracaidistas seguramente perderían la vida. Señalaron que tal caso es quizás el único caso conocido. Mientras la guerra en el frente continúa con toda su violencia, los países aumentan sus ayudas de equipo y equipo a Ucrania. Gran Bretaña enviará más tanques Challenger 2 a Ucrania. Aunque el Reino Unido anunció que planea transferir solo 14 tanques Challenger 2 a Ucrania, se supo que las entregas aumentaron la cantidad de vehículos de combate de este tipo enviados a Ucrania. Londres enviará tanques adicionales a Ucrania si se suministra una gran cantidad de tanques a las Fuerzas Armadas de Ucrania al mismo tiempo, si las Fuerzas Armadas de Ucrania pierden con estos vehículos de combate. Actualmente, se sabe que el primer lote de tanques Challenger 2 debería llegar a Ucrania en marzo y, si hay pérdidas en el frente, Londres estará listo para organizar el suministro de vehículos de combate adicionales. Los soldados ucranianos ya han sido entrenados en número suficiente para poder operar tales vehículos de combate. Según diversas estimaciones, teniendo en cuenta el suministro prometido de tanques solo a principios de este año, Kiev recibirá más de 400 vehículos de combate de Occidente. Al mismo tiempo, su número está aumentando, ya que Suecia planea enviar sus tanques a Ucrania, y el día anterior, Alemania decidió aumentar el suministro de tanques a Ucrania en 4 más. Se anunció que se utilizaron vehículos militares armados y detonados a distancia contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ante el uso de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra ellos por parte de vehículos militares armados y detonados a distancia capturados en imágenes de video, resultó haber dañado gravemente a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un vehículo con orugas del ejército fue volado con éxito utilizando un sistema de control remoto. Logró con éxito irrumpir en las trincheras de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado de una poderosa explosión, las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron graves daños, pero no se especificó el número de bajas entre el ejército ucraniano. Esta táctica es muy efectiva porque,
Aunque aún requiere el uso de vehículos militares en funcionamiento, es posible destruir instantáneamente grandes grupos de enemigos y destruir simultáneamente sus líneas defensivas y sus defensas. Anteriormente se vio que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron sus vehículos militares armados y detonados a distancia en la región de Uglíder, pero no se dieron más detalles al respecto. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania invaden Transnistria, Rusia puede aumentar la intensidad de los ataques contra Ucrania. Debido a la situación extremadamente tensa en la frontera de Transnistria y Ucrania no reconocidos, el ejército ruso puede lanzar una gran ofensiva preventiva en territorio ucraniano. Esta información fue expresada por la publicación Asuntos Militares, citando fuentes anónimas. Según los datos presentados, debido a la amenaza de Ucrania a las fuerzas de paz rusas, Rusia podría considerar la situación actual como un acto de agresión y utilizar sus armas secretas. Según la información proporcionada por el sitio web Asuntos Militares, se afirma que el golpe llegará a una región deshabitada en el oeste de Ucrania. Al mismo tiempo, la fuente de información no hace referencia a ninguna fuente, sin mencionar que el concepto de uso de armas nucleares por parte de Rusia no corresponde a la información presentada. Se buscan negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Macron y Scholz una vez más le ofrecieron a Zelensky que iniciara negociaciones con Rusia, pero el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, se negó nuevamente. A principios de febrero, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz hicieron otra oferta a Vladimir Zelensky para iniciar nuevas negociaciones con Rusia para una resolución pacífica de la situación en suelo ucraniano. Se supo que Zelensky se negó a negociar con Rusia, a pesar de la situación aparentemente difícil de Kiev y los informes de que Rusia estaba preparando una nueva ofensiva a gran escala. Se calculó un escenario similar para finales de 2023. Información sobre este tema fue publicada en la prensa nacional de algunos países. Con algunos de los socios occidentales de Kiev cada vez más escépticos sobre la capacidad de Kiev para retomar toda la región, los tres funcionarios del gobierno dijeron que Alemania, Francia y Gran Bretaña estrechan los lazos entre la OTAN y Ucrania como una forma de alentar a Kiev a iniciar conversaciones de paz con Rusia. Según los expertos, el presidente ucraniano, que se niega a negociar, probablemente esté tratando de aumentar el suministro de armas a Kiev, creyendo que los poderosos tanques occidentales, los misiles de largo alcance y los aviones de combate pueden cambiar radicalmente la situación. Interpretado como, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio el mensaje de seguir luchando en una conferencia de prensa. Cuando se le preguntó si se reuniría con el presidente ruso Vladimir Putin bajo la mediación de Turquía, Zelensky dijo que acababa de reunirse con Erdogan, pero que tenía una opinión diferente sobre este asunto. Zelensky dijo que ya no tiene nada de qué hablar con Putin. Zelensky mencionó que quería negociar con Putin antes de que estallara la guerra y que el líder ruso no quería negociar en ese momento. No es solo la oferta de Turquía la que fue rechazada. La administración ucraniana también rechazó el plan de paz de 12 puntos de China. La razón es que este plan hará que la ocupación rusa de Ucrania sea permanente.